Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y como de costumbre cada semana estamos conversando y hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía. Estamos charlando, teniendo encuentros con fotógrafos latinoamericanos que nos van a estar comentando, que nos van contando lo que se está haciendo a nivel fotográfico en este lado del mundo, en nuestra Latinoamérica tan convulsionada, tan agitada, tan movida, que produce tantas imágenes en todos los géneros y en todos los estilos fotográficos, y que bueno, a través del programa tenemos la oportunidad de conocer y compartir toda esta información que se está dando permanentemente en el mundo de la fotografía aquí en Latinoamérica. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Amadeo Velázquez, nuestro primer entrevistado del Paraguay. Él está en Asunción. Así que bueno, Amadeo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para los oyentes del programa, dependiendo en qué uso horario nos estén escuchando. Esta entrevista la estamos haciendo un viernes en la tarde, tarde-noche, acá en Buenos Aires. Me imagino que allá en Paraguay más o menos estamos en casi la misma franja horaria. Así que bueno, Amadeo, bienvenido al programa. Federico, muchas gracias por la invitación, un saludo fraterno desde Asunción. Sí, se está haciendo de noche acá, un clima bastante agradable para este invierno un poco atípico, ¿verdad? Porque en Paraguay el calor es casi todo el año, muy del invierno. Sin embargo, estos últimos días tuvimos temperaturas muy bajas, ¿verdad? Y eso por momentos da gusto sentir un poquito de frío también. Bueno, pero sí, agradecido y un placer estar contigo conversando. Bueno, gracias. Acá está pasando algo inverso. Estamos en pleno corazón del invierno y el día de hoy en este momento, casi 9 de la noche acá en Buenos Aires, tenemos 18 grados, totalmente atípico para los climas que se viven en esta época del año. Pero bueno, sí, yo sé. Es esos movimientos raros que tiene nuestro clima hoy en día. Bueno, sí. Entramos en nuestro apasionante mundo de la fotografía, como decimos acá en el programa. Amadeo, contanos un poco. Estás en el mundo de la fotografía desde hace más de 20 años, estás en el mundo del fotoperiodismo. Si no hicimos mal la investigación, empezaste o estudiaste en fotoperiodismo acá en Argentina, en la Asociación de Reporteros Gráficos acá de Argentina, en Argra puntualmente. Esa es la pequeña, has recorrido bastante Latinoamérica, cosa que nos alegra porque tenemos un buen representante de la fotografía latinoamericana a través de tu cámara en el programa de hoy. Entonces, bueno, lo demás de la presentación te lo dejo a cargo para que nos contes un poquito tus inicios en el mundo de la fotografía. ¿Cómo han sido? Bueno, Federico, yo soy hijo y nieto de fotógrafos, es decir, prácticamente nací con la cámara al cuello. Justamente este año estoy cumpliendo 30 años de trabajar de manera profesional en la fotografía. Yo me inicié a los 14 años, actualmente tengo 44 años. Me inicié con mi padre, lógicamente, ¿verdad? Hacíamos cuestiones así de eventos sociales, ¿verdad? Pero realmente a los 14 años, antes ya hacía eso, pero a los 14 años empecé a trabajar en una revista deportiva. Entonces, por eso es que yo oficialmente digo que empecé a trabajar con la fotografía desde ese momento, ¿verdad? Realmente no entendía mucho lo que pasaba, nada más yo encuadraba, hacía algunas mediciones, disparaba. Después de lo que pasaba tampoco entendía bien porque entraba todo un proceso químico que después de un par de años fui entendiendo. A los 16 años entré como laboratorista en un periódico de Asunción. Entonces ahí me metí un poco más en el laboratorio y a entender un poco más ese proceso, esa magia que se da con la fotografía, con la química, con la física, la óptica, ¿verdad? Y más o menos por ahí voy iniciando yo con la fotografía, ¿verdad? En el mismo periódico del laboratorio pasé al área de digitalización de imágenes. Estamos hablando en la época analógico, ¿verdad? Sí. Y que empieza la cuestión de digitalizar las imágenes. No existían todavía las fotografías digitales. Empiezan a llegar unos mini labs, unos laboratorios que, hacían que el proceso de revelado dure menos tiempo, que sea mucho más práctico. Es decir, ya no se hacía de manera manual, metías el rollo en una máquina y a los 12 minutos salía todo revelado y seco.
O sea, era así algo muy novedoso en ese momento. Como te dije, yo tenía 16 años, entonces me mandan al frente a mí, digamos, como era el más joven, para que me metan en la cuestión de la tecnología, porque realmente ese paso de la fotografía analógica a la digital fueron un par de años, y al comienzo había mucha resistencia. O sea, muchos compañeros, quizás un poco más veteranos, se resistían un poco a ese paso, ¿verdad? Y algunos por ahí más quisquillosos decían de que no, que la calidad no era la misma y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí me meto en la cuestión de la tecnología, ¿verdad? Y bueno, pasé todo ese proceso, como digo, de lo analógico hasta que llega a ser la fotografía digital, ¿verdad? Más o menos a los 18 años, 19 años más o menos, empiezo a trabajar como editor de fotografía en el diario ABC Color, que es el diario, uno de los más importantes acá del país, un diario nacional. Y bueno, estuve ahí varios años hasta que me picó las ganas de salir a explorar el mundo, digamos. Y fue ahí que durante un tiempo con mi esposa, o sea, en ese momento me había casado recientemente y teníamos el proyectito de medio, digamos, de salir de nuestros trabajos, soltar todo, dejar todo y mandarnos a mudar, ¿verdad? Entonces, durante ese periodo de viaje, digamos, yo estuve más o menos 10 años fuera del país, y más o menos en ese periodo es que en algún momento me tocó ir a la Argentina. Mi hija nació en Argentina, y fue ahí que aproveché para estudiar en el ARGRA. Realmente yo ya era fotógrafo, ya trabajé, o sea, ya venía trabajando durante años, pero acá en Paraguay, y es algo que hasta ahora sucede, es que no hay escuelas de fotografía. Entonces, en el momento en que yo termino la secundaria, digo, bueno, ¿qué estudiar? ¿Cómo profundizar el tema? Porque realmente es el fotoperiodismo acá en Paraguay, y digo, hasta en la actualidad, quizás ya no tanto como en esa época, ¿verdad? Pero era bastante difícil o sea, la calidad técnica y académica de los reporteros gráficos era la formación, ¿verdad? Si uno quería profundizar un poco más, realmente no sabía por dónde. Entonces yo estudié diseño gráfico porque era la única carrera, digamos, que tenía una materia de fotografía. Tenía 2 semestres de fotografía, entonces ahí, de hecho, no terminé la carrera cuando terminé de estudiar lo que me podía ofrecer la carrera en términos de composición, análisis de imagen y fotografía, historia, qué sé yo. Ya solté la carrera, digamos, ¿verdad? Y me puse a viajar. Ahí, en el tema, cuando estás hablando de que parece que es un mal común, por lo que hemos venido hablando con muchos fotógrafos del resto de Latinoamérica, el tema del fotoperiodismo, estudiar como para fotoperiodista, es algo como que se ha venido desarrollando desde hace unos pocos años para acá, y tiene que ver, me parece, corregime si no es así, es que hace un par de 15, 20 años atrás, a nivel de prensa, era el periodista quien redactaba toda la información, la nota, hacía las entrevistas, etcétera, y estaba acompañado por un fotógrafo que era el que tomaba la imagen y ya, no tenía otro papel, otro rol, nada más que el de hacer la imagen. Hoy en día, de hecho en aquel entonces era el periodista y el fotógrafo, eran un equipo. Sí. Hoy en día, por temas de evolución en el género del periodismo, etcétera, está la figura del reportero gráfico, que un poquito como que se concentró el trabajo del periodista más el fotógrafo, y entonces ahora quien antes era el fotógrafo tiene que no solamente hacer la foto, sino también hacer la nota. Por eso es el reportero gráfico, más allá de que hace las imágenes o cuenta la historia a través de las imágenes, también está en la capacidad de redactar y contar la historia, de hacer la entrevista, por así decirlo. Entonces un poco eso que nos estás comentando que sucedía o que por ahí todavía sucede en Paraguay es algo muy común que viene pasando en casi todo con todos nuestros entrevistados, que nos dicen, salvo excepciones obviamente, nos dicen sí, todavía es un poco complejo encontrar academias, universidades, ¿verdad?, que te den la carrera. De hecho, yo creo que en ningún lado está la carrera de fotoperiodista como tal. Casi todos han ido por el lado de diseño gráfico o de publicidad, porque por ahí hay un poquito de fotografía como un complemento a esa carrera.
Y bueno, Sí. afortunadamente el buen ojo de los fotógrafos pues entran, ven las 2, 3 materias de esa carrera y después siguen con lo suyo que es la fotografía. Pero es algo que como que viene sucediendo, que sucedía muy frecuentemente, incluso todavía hoy en día. Sí, 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 sí. Sucede y realmente en muchos ámbitos, como te digo, por ejemplo, no en la parte técnica solamente, sino a mí me genera mucho interés la historia de la fotografía. No solamente no había escuelas, sino que tampoco había libros. Acá en Paraguay, en esa época, ahora tenemos internet afortunadamente, pero en ese momento era muy difícil capacitarse, formarse, o sea, tratar de ir un poquito más, ¿verdad? Claro, Por otro lado también, no había tampoco ofertas laborales más interesantes. Yo, cuando yo salí del diario, me tomé un año, digamos, de tiempo para salirme, para renunciar, porque toda mi familia se oponía, mis amigos, todos, o sea, yo ya tenía una trayectoria, digamos, a los 21 años ya tenía varios años trabajando, y todo el mundo me atajaba, digamos, ¿verdad? Sin embargo, yo me di cuenta en ese momento que era mi techo. O sea, yo llegué hasta ahí podía llegar, digamos, acá en Paraguay al menos, ¿verdad? Entonces dije, salgo de acá y busco por lo menos explorar el mundo, conocer, recorrer un poco y conocer, por lo menos a nivel de experiencia, ¿verdad? Que me sirva como experiencia de vida, que quedarme acá y, no sé, que pasen 20 años en el mismo lugar, en el mismo cargo, las mismas funciones. Porque era así, o sea, como te dije, era un periódico, uno de los más, tiene más años, ¿verdad? Y yo tenía compañeros que ya tenían 20 años de antigüedad y yo, o sea, veía mi futuro, digamos, o sea, yo decía, y eran compañeros que por ahí económicamente no les iba muy bien, entonces por ahí es que me dieron ganas un poco de arriesgarme y salir a probar, a conocer la vida, pues, a vivir la vida. Exacto. Y una de las grandes ventajas que tiene esta profesión de la fotografía es que permite al fotógrafo desvincularse de un medio oficial para emprender algo propio, iniciativas propias, proyectos propios, y por ahí incluso, no vamos a hablar mal ni a desprestigiar los medios oficiales que contratan a muchos fotógrafos, pero por ahí económicamente, o no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de producción, a veces es más beneficioso que el fotógrafo sea independiente a un medio como para que pueda producir más y mejores proyectos y trabajos que estando dentro de un medio donde vas a encontrar algún tipo de limitante por concepto, por ideas, por todo lo que eso conlleva. Pero, a ver, Amadeo, si ya nos has ido desglosando un poquito tus inicios en la fotografía, ¿cómo llegas puntualmente a la parte de cuándo te hiciste ese clic que dijiste fotoperiodismo es para mí? ¿En qué momento? Bueno, realmente yo no quería ser fotógrafo. Al comienzo yo no quería ser fotógrafo, ¿verdad? Pero me di cuenta que podía ganar plata. O sea, desde muy joven empecé a ganar plata con la fotografía. Así como estás diciendo, la fotografía te da esa oportunidad de trabajar, además de trabajar en un medio, siempre hace falta un fotógrafo. Yo siempre le digo, yo también soy profesor de fotografía ahora y le digo a mis alumnos, ¿qué es lo que queda después de un evento? Uno hace un evento, organiza algo así espectacular. ¿Qué es lo que queda? La fotografía. Todo se desarma, todo termina, todo se desmonta y lo que queda es la foto del evento. Entonces me di cuenta que había oportunidad de trabajo con eso, entonces por eso me fui metiendo, ¿verdad? Realmente por eso también es que quise profundizar más. O sea, me di cuenta que podía trabajar, o sea, realmente era algo a lo que me podía dedicar. Entonces me metí a profesionalizar, digamos, ¿verdad? Realmente no sé en qué momento se da ese clic que me decís, pero porque yo ya era fotógrafo y lo que yo hacía era básicamente vivir. O sea, realmente no me detuve tanto. Yo quería hacer otras cosas en la vida, pero con esto, dos cosas. Podía ganar plata y podía viajar. Y realmente uno de mis intereses en ese momento de mi adolescencia, mi juventud, era poder viajar. O sea, yo tenía muchas ganas de salir del Paraguay, tener otras referencias de otras ciudades, de otras formas de vida, de otras culturas, y tenía la cabeza en eso, digamos. El fotoperiodismo era una herramienta para mí. Tuve la suerte de que siempre tuve trabajo, es decir, viajar
Por ejemplo, algo que no se da acá es el tema de las agencias de fotografía. No existen agencias de fotografía. Como estaba diciendo, a las empresas les conviene más tener empleados que contratar servicios de agencia o fotógrafos independientes. Y viajando yo me di cuenta que existían las agencias de fotografía. Entonces empecé a trabajar de esa forma, ¿verdad? Era bastante quizás la forma o sea, el pago, ¿verdad? Pero, y aparte siempre venían atrasados, ¿verdad? O sea, uno tenía que vivir al día a día. Y yo te digo toda esta cuestión del viaje también porque marca mucho en mi vida el hecho de haber salido del país, de haber viajado, porque hice muchas cosas con la fotografía. En un momento dado, en Argentina, por ejemplo, en un periodo, estuve 2 años viviendo en Buenos Aires y no conseguí trabajo como fotógrafo. Es decir, como en relación de dependencia, ¿verdad? Con una empresa, una institución, una ONG, lo que sea. No conseguí ser miembro del staff de fotógrafos. Sin embargo, todos piropeaban mi currículum, pero realmente me di cuenta que Buenos Aires es una ciudad muy competitiva, ¿verdad? Igual que Ciudad de México también, aunque me fue mejor allá, ¿verdad? No sé por qué, seguramente también hay un estigma con relación al paraguayo. El paraguayo está estigmatizado, digamos, en que tiene que trabajar en la construcción. Cuesta sacarte un poco de ese estigma que se tiene, ¿verdad? Entonces, quizás por eso en Buenos Aires me fue un poco más difícil, pero yo le busqué la vuelta y empecé a vender fotos en la calle. O sea, ya había recorrido parte del continente, tenía mucho archivo, entonces dije, bueno, voy a empezar a vender mis fotos en la calle. Y me puse a vender fotos en San Telmo, en La Boca, en las ferias, ¿verdad? Y empecé a darle vuelta, ¿verdad? Y también me di cuenta que el fotoperiodismo no me servía para eso, porque la gente no quiere ver fotografía de indígenas o de gente pobre o de gente con problemas sociales. Sin embargo, sí quieren ver un lindo paisaje. Entonces, le fui dando la vuelta, digamos, al tipo de fotografía que hacía para poder vender, ¿verdad? Y así estuve 2 años viviendo en la Argentina y bastante bien. O sea, fue algo que realmente yo busqué mucho trabajo y terminé ganando mejor de esa forma que los sueldos que ofrecían esas posibilidades de trabajo, ¿verdad? Así que, por eso te digo, o sea, como que el viaje y la fotografía fueron durante toda mi vida en forma paralela, ¿verdad? Estamos revisando un poquito acá tu biografía, tu historia, tu recorrido. Estuviste Argentina a partir del 2003, 2004 más o menos, estuviste de viaje por Argentina, estuviste en Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. De esos 10 años de recorrido por todos estos países, te dio la oportunidad de presentar, entre otras cosas que también vamos a hablar un poquito más adelante, empezaste a hacer exposiciones. Sí, bueno, a mí me pasó que el fotoperiodismo me encantó, para mí fue la mejor escuela, o sea, siempre digo eso, realmente en la calle es donde uno aprende, te da esa agilidad mental, técnica, para poder hacer otras cosas, ¿verdad? Pero el fotoperiodismo es la noticia inmediata, es decir, la foto que se tomó hoy, mañana ya perdió vigencia y ya se archivó, ya se guardó, ya quedó en la historia. Entonces, con la fotografía documental, que fue el lenguaje que yo me fue gustando más y donde me sentía más cómodo, es donde vos justamente podés profundizar, o sea, esa misma foto al día siguiente puede tener una continuidad y te vas metiendo en la historia de un personaje o en la historia de un hecho. Entonces me fue más cómodo trabajar en la fotografía documental y ahí es donde nacen algunos ensayos, donde salen algunas ideas y empiezan a surgir exposiciones, invitaciones de gente del ámbito artístico acá en Paraguay y bueno, empiezan a exponerse algunas y bueno, hasta hoy, ¿verdad? Hay de esos países que nombramos recién, por donde anduviste, por ahí de repente me adelanto un poco al programa que tenía de entrevista, pero me nace la curiosidad en este momento. ¿En cuál de todos estos países te sentiste más a gusto, hablando en cuanto a fotografía, donde a tu criterio crees que hiciste las mejores imágenes o te dio la oportunidad de abrir tu mente, desarrollar un proyecto que por ahí, digamos,
no tenías planificado hacer y se te dio la oportunidad, o de ese trabajo que hiciste o esa vivencia que tuviste en ese país te dio la oportunidad de como que abrir la ventana de la imaginación, decir, puedo hacer esto? ¿Cuál de todos estos países ha sido el más representativo en tu carrera hasta hoy? Bueno, definitivamente México fue un país que me marcó muchísimo. En México estuvimos prácticamente 6 años con mi mujer, ¿verdad? Entonces, realmente es un lugar que me marcó mucho, pero yo no lo sabía. Es decir, para mí, haber salido de acá al ladito, en Formosa, para mí, yo ya tenía experiencias increíbles. O sea, si yo me hubiera quedado ahí, para mí hubiera sido eso, lo máximo. Pero después me fui al Uruguay y encontré cosas súper interesantes, ideas súper interesantes para desarrollar. Y después me fui a Brasil y me pareció todavía más fascinante que en cada región tenés algo totalmente distinto culturalmente, a nivel de clima, a nivel de paisaje. Entonces realmente en la ruta, y otra cosa que te iba a decir, que lo nuestro, yo te dije, durante un año prácticamente planeamos el viaje, renunciar a mi trabajo, mi mujer renunció a su trabajo, vendimos nuestra casa, vendimos el auto, todo. Durante ese año planificamos todo el viaje, pero al salir del viaje ya los planes empezaban a cambiar. O sea, realmente no sirvió de nada todo el plan que hicimos durante un año, excepto para ahorrar un poquito y mentalizarnos en el viaje, ¿verdad? Pero lo que te digo es que sobre la marcha las cosas se van dando y uno piensa que realmente lo que hay que vivir es el día de hoy, porque mañana puede amanecer totalmente de otra manera y tener otras visiones y otras ideas y la ruta que pensabas para mañana se puede convertir a otra ruta y hay que adaptarse a la ruta, hay que adaptarse a las ideas, a todo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que durante el viaje, porque nosotros lo hicimos por tierra, todo este viaje hasta México, es larguísima la historia, yo no me quiero enredar mucho porque realmente se fueron dando muchas cosas. O sea, para empezar, yo no tenía visa, o sea, México pedía visa para que yo pueda entrar al país y yo lo solicité acá. O sea, yo me di cuenta en el trayecto hasta México qué países me pedían visa como paraguayo, y Panamá era uno de ellos y México era el otro. Con Panamá no tuve mayores problemas, pero igual hay muchas anécdotas referentes a esa partecita. Por ejemplo, para ingresar a Panamá fue toda una odisea, ¿verdad? Pero no había problemas de papeles, digamos, ¿verdad? Sin embargo, México no me negó la visa. O sea, yo hice toda la gestión y no me dieron la visa porque yo era una persona joven y tenía el perfil de migrante que se va con intenciones de mudarse y de quedarse a vivir en el país. Entonces me negaron la visa, pero yo ya había renunciado a mi trabajo y ya había nos vamos a la mierda, sí. Entonces, lo que te quiero contar es que durante el viaje vimos todo ese mundo que hay de los viajeros y ese flujo migratorio que hay hacia el norte. En esa época no había el internet que tenemos hoy día y nosotros andábamos con mapas impresos, es decir, no había Google Maps, no había redes sociales. Existía el correo electrónico, existía internet, pero la información era o sea, la única forma de saber qué había más allá era preguntando de boca en boca a otro viajero que estaba viniendo en contramano, digamos. Entonces, como te digo, hay todo empecé a vivir la experiencia del migrante que va fluyendo por el continente rumbo al norte. Y ahí me voy encontrando con todo ese mundo migratorio y que finalmente todos tienen la intención de llegar a Estados Unidos. Y bueno, ahí como que realmente esa es una situación que me toca vivir en carne propia como migrante y afortunadamente pude desarrollar ideas relacionadas a ese tema y por eso digo que México en ese sentido fue un país que me marcó bastante, ¿verdad? Cuando me estás contando tipo esa travesía para ingresar a México y la ruta del migrante y todo esto, ¿en qué época más o menos estamos hablando para ubicarnos en tiempo? Bueno, yo renuncié del diario ABC Color 2003, ahí empezó, ¿verdad? Pero, como te digo, al 10 planes no funcionaban los planes. Que viajando las cosas se van dando de una manera fortuita, una manera así espontánea, no había forma de planear demasiado. Estando durante, no sé, ya unos meses viajando, estando yo en Brasil, me sale un trabajo con una agencia justamente, donde dicen, necesitamos que nos hagas un reportaje sobre los menonitas en el Paraguay. Era para una agencia de Suiza, ¿verdad? Uh-huh. Para una revista.
Y entonces yo tenía que volver, o sea, estaba, digamos, entre comillas, en la mitad de mi viaje, pero tuve que volver al Paraguay para desarrollar el reportaje y estuve más o menos 4 meses en Paraguay para poder desarrollar lo que es el mundo de los menonitas en el Paraguay, que son bastantes y que es un grupo social muy importante en este país a nivel económico y a nivel cultural también. Entonces, no sé, ahí de repente me enredo un poco quizás, no sé si No, está bien, está bien. Estamos en este momento anclados en México por tu experiencia, por ser uno de los países que, como nos estás comentando, te marcó en tu carrera como fotógrafo. En el 2011, si no nos equivocamos, fuiste seleccionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, también por el Fondo Nacional de las Artes allí en México, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Sí. O sea, como que tuviste si bien costó un poquito el tema de ingresar a México, una vez que estuviste adentro, como que se te abrieron muchísimas puertas, fotográficamente hablando, como decimos acá, que como que dice, valió la pena todo el sacrificio de haber por entrar, pero una vez que estuviste ahí adentro, como que fue una especie de bisagra que te permitió desarrollar tu trabajo fotográfico. Mira, la historia es muy loca, porque nosotros, ponele que ya llegamos a México, pero llegar hasta México fue realmente muy difícil. Yo te dije, no tenía visa, entonces durante el viaje, cuando pasé Panamá, que era la primera traba, dije, bueno, por lo visto voy a llegar a México, o sea, ya salimos de Sudamérica, empezamos en Centroamérica, entonces yo me pongo en comunicación con todas las embajadas o consulados de México en Centroamérica, es decir, le escribo al cónsul de México en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, solicitándole la visa nuevamente, diciéndole que yo soy un fotoperiodista recorriendo Latinoamérica y qué sé yo, que estoy haciendo trabajo y que no tenía planeado llegar a México, pero como estoy tan cerca, me dan ganas de ir. Entonces, todos me dijeron que no, que yo tenía que haber gestionado mi visa desde mi país de origen. Sin embargo, el cónsul de Guatemala me escribe y me dice, mira, es muy interesante tu historia, me dice. Si es cierto todo lo que me estás diciendo, yo te voy a ayudar. Entonces, me dice, claro, demostrame todo lo que me estás diciendo. Y en esa época, como te decía, 2003, 2004, yo llegué a México en el 2005. Y me pide que correspondencia, o sea, cartas de medios, que puedan respaldarme o que medios que me estén acompañando en este viaje y que estén publicando mis cosas, por ejemplo, y tenían que ser correspondencias no digitales, o sea, apostillado, o sea, correspondencia que tenía que llegar por tierra, digamos, o sea, por avión, digamos, pero no digitalmente, no podía ser fax, no podía ser correo electrónico, tenían que ser originales. Entonces yo tenía que quedarme quieto, tenía que fijar un domicilio en algún lado por momentos para recibir una correspondencia de Europa o de Paraguay, de algún medio de Argentina o Brasil, que empecé a juntar cartas, ¿verdad? El sindicato de periodistas de Paraguay, junto con la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, me conectaron con asociaciones de México y ellos me dieron también cartas diciendo que yo me iba a capacitar a periodistas de México y que era muy importante mi visita y mi entrada al país, qué sé yo. Y con todo eso, el cónsul de Guatemala, de México en Guatemala, me da una forma migratoria número 3, se llama, que es como una especie de un FM3, una especie de documento, un pasaporte con el cual podía estar hasta 5 años en el país. Me fue mejor que a mi mujer es argentina, ella no necesitaba visa, entonces entró como turista y a los 3 meses tenía ya problemas. Yo después de todos los problemas que tuve previos, en ese momento estuve, por suerte, sin problemas con respecto a los documentos, ¿verdad? Pero bueno, eso fue 2005 más o menos, que estuve y te iba a decir, nosotros estábamos yendo a Toluca, porque teníamos ahí un familiar, el hermano de mi mujer estaba allá, un hermano con quien ella no se veía hace más o menos 6 años, o sea, también un poco la idea era llegar a visitar al hermano de mi mujer, a mi cuñado, ¿verdad? Pero durante el viaje él se comunica con nosotros y nos dice que se mudó a Cancún. Y a nosotros Cancún no nos llamaba la atención, decíamos, no, aparte ya no teníamos plata, ya no teníamos, o sea, estábamos, yo parecía un neandertal con el cabello largo, sin barbearme, nos habíamos despojado de un montón de equipaje, porque el equipaje a
al empezar el viaje ya te pesa el equipaje. A mitad de camino empezamos a tirar cosas, a dejar la carpa, a dejar la bolsa de dormir. Entonces, ya para cuando llegamos a Guatemala ya no teníamos nada. Yo me rebusqué para tener mi mejor ropa para poder ir al consulado y que me den ese documento, ¿verdad? Pero bueno, finalmente entramos con un grupo de migrantes, una travesía muy interesante que hicimos por el Naranjo hacia el Tikal en Guatemala, en la frontera con Tenosique en México, y entramos en una balsa. Nosotros éramos los únicos documentados y teníamos como 30 indocumentados con nosotros en la balsa. Ellos se detuvieron un par de kilómetros antes porque se hace un recorrido en un río hasta unas serranías, digamos, unas montañas donde las personas que no tienen documentos se bajan y pasan por las montañas donde no hay control migratorio. Entonces, bueno, finalmente llegamos a Cancún y en Cancún nos pasa que, como te dije, ya estábamos sin recursos. Entonces ahí lo primero que hicimos fue buscar trabajo. Nosotros llegamos un sábado, el domingo compramos el periódico y afortunadamente en el periódico que compramos había un anuncio que decía se necesita periodista. Y mi mujer era periodista. Entonces fuimos el lunes, le contrataron a ella ese mismo lunes en ese periódico, y volviendo de esa entrevista, yo también me fui a la entrevista, pero no había vacancia para fotógrafo, ¿verdad? Entonces igualmente veníamos muy felices porque ya mi mujer al segundo día de estar en México ya estaba con trabajo. Veo yo un cartelito caminando, ¿verdad? Un cartelito que decía se necesita joven con conocimiento de computación. Yo me metí, me presento, me contratan el mismo día. Ese lunes los dos ya volvíamos a la casa con trabajo. Más o menos al mes, mi mujer, que ya estaba en el ámbito, me dice, hay una vacancia en otro periódico, presentate. Me presenté, me contrataron. O sea, al mes ya estábamos los dos trabajando en periódicos, en nuestra profesión, con un buen sueldo, o sea, en buenas condiciones. Así que por eso es que digo que en ese sentido México fue muy generoso con nosotros, porque fue un viaje que nos costó mucho llegar a término, pero llegamos a término realmente sin saber qué iba a pasar después, o sea, cómo íbamos a continuar. Llegaba el final del viaje y qué pasaba después, ¿verdad? Teníamos mucha intriga. Sin embargo, México nos acogió muy bien, por suerte. Y con toda esa experiencia previa que nos estás relatando, ¿qué pudiste recoger desde el punto de vista de imágenes, si es que hiciste? Me imagino que sí, de imágenes con todo ese tema de la migración, de los indocumentados. Por allí uno siempre dice, bueno, si voy a viajar, la manera, por lo menos lo recomendable es ya salir con toda la documentación en regla para no pasar por estas vicisitudes que nos estás contando. Pero en tu caso, un poco esa falta de documentos al día o de trámites de haberlo hecho desde el origen del viaje, ¿te permitió pasar por una vivencia que por ahí la pudiste aprovechar para tus trabajos fotográficos o quedó allí como que una anécdota? Quedó como anécdota, quedaron miles de anécdotas y te cuento dos situaciones que vivimos en el viaje. En Brasil, ya rumbo a la Amazonía más o menos, sufrimos un robo. A mí me robaron todo mi equipo fotográfico, es decir, un bolso con cámara en la cámara, con varios lentes, con el motor de la cámara. Yo había comprado mi primera cámara digital para ese viaje y también se fue. Entonces quedé sin herramientas de trabajo, pero no podíamos volver para atrás. O sea, ya estábamos muy lejos, ya no teníamos que seguir para adelante. Acá en Paraguay ya no teníamos nada que hacer, ya no teníamos nada. O sea, realmente no se nos pasó por la cabeza volver. Pero como te digo, nosotros nos preparamos, es decir, nosotros aprendimos a hacer artesanía antes del viaje, justamente para el día a día. Como te dije, trabajar para las revistas, por ejemplo, uno envía un reportaje en ese entonces, ¿verdad? Y quizás hasta ahora, si se llegara a publicar, uno cobra después de 2 o 3 meses, o sea, no es una cuestión inmediata. Sin embargo, uno tiene que vivir el día a día. ¿Y qué hacíamos nosotros? Vendíamos collares, vendíamos pulseras que hacíamos nosotros de macramé, de alambre, cosas que aprendimos un poco antes del viaje, pero más que nada durante el viaje, ¿verdad? Nos hicimos artesanos, digamos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, lo que yo traté de hacer para no desvincularme de la fotografía durante todo ese paso por Latinoamérica, porque hasta llegar a México yo no pude reponer mi equipo, ¿verdad? Y sufrimos otro asalto en Nicaragua, un poco más violento incluso. Entonces, historias hay un montón, pero fotografía no hay.
Pocas. De todo, sí, muy pocas. Entonces, lo que yo hice fue siempre visitar en el lugar donde estaba, no sé, si estaba en Maracaibo, si estaba en Cartagena, India, si estaba donde sea, visitaba un periódico y hacía alianzas con los periódicos, con colegas, con compañeros, me hice amigos, tengo amigos periodistas en todo el continente. Entonces, eso es lo que más o menos, digamos, yo puedo rescatar del viaje en términos de de la fotografía y el periodismo, ¿verdad? O sea, de vincularme un poco, de generar lazos con colegas en todo el continente, ¿verdad? Aprendí muchísimo de eso, muchísimo. Hasta ahora tengo amigos, o sea, mantengo algunas relaciones. Y lo más interesante es que cuando yo llego a México, consigo este trabajo y al mes ya pude comprarme una cámara. La primera foto que saco de México es de una taquería, es decir, una señora haciendo tacos, y fueron no sé, creo que es una de las fotos más sencillas que tengo, pero la que más cara se llegó a vender. Es decir, yo vendí 2 fotografías para una agencia en $750 cada foto, o sea, $1.500 con 2 fotos. Eso en todo el resto del continente no había pasado. Entonces yo me doy cuenta de que México es muy importante para el mundo. O sea, una señora haciendo tacos puede ser más importante que una manifestación de indígenas así multitudinaria en Paraguay o en cualquier otro lado, excepto, qué sé yo, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, pero después Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela. Era muy difícil, pero me hubiera gustado realmente recoger algunas cosas, porque son cosas que, por ejemplo, nosotros pasamos durante el gobierno de Chávez en Venezuela, y era muy interesante cómo se daba la división ya en ese momento de los que estaban a favor del chavismo y en contra del chavismo. Esa era 50% y 50% de la población. O sea, realmente por eso yo también le doy mucho énfasis a la cuestión del viaje, porque si bien la fotografía siempre me acompañó, el hecho de haber salido de viaje amplió mucho más mis horizontes y mis perspectivas, ¿verdad? Hiciste toda esta travesía, todo este viaje de 10 años recorriendo Latinoamérica. ¿Volviste por ahí cerca de 2012, 2014? ¿Volviste al Paraguay? Bueno, sí. A ver, un paréntesis. Te digo, hay miles de cosas, por eso de repente me cuesta hilar. Cuando yo salí de viaje, yo tuve una convivencia durante 5 años con varios pueblos indígenas en el Chaco paraguayo. O sea, yo trabajaba para el diario, pero desarrollé un proyecto, un reportaje, un fotodocumental sobre un pueblo indígena en particular que se llama Enset, o el pueblo Enset, o Lengua también se llama, en el Chaco paraguayo, durante 5 años. Cuando yo cuando decidimos ir de viaje, dije, bueno, algo tengo que hacer con todo ese archivo. O sea, traté de darle forma y presenté un proyecto al FONDEC, que acá en Paraguay es el Fondo Nacional de Cultura y Artes, para publicar un libro de eso. Yo presenté el proyecto y me fui de viaje. Yo te dije, no había comunicación tan fluida como la que tenemos hoy, ¿verdad? Y a la mitad del viaje me habían aprobado el proyecto, pero nadie sabía dónde yo estaba. Ni yo sabía que el proyecto había sido adjudicado. Entonces, cuando pude entrar en comunicación con ellos, me dicen, hace meses que te estamos buscando, está la plata ahí que ya está por caducar. O sea, no sé cómo vas a hacer, pero tenés que venir a hacer esto, ¿entendés? Entonces ahí hago toda una gestión para tratar que le puse a mi hermana como apoderada, digamos, encargada de eso. Ella pudo retirar el dinero. Hicimos todo por internet, todo el trabajo de edición del libro. Y en el momento que se terminó, que se imprimió el libro, yo vine a Paraguay, vine unos días para presentar ese libro, ¿verdad? Eso fue en el 2005. O sea, a los pocos meses de estar en México, ahí sí tuve que volver y fue en avión, ¿verdad? Un ida y vuelta fugaz, digamos, de un par de días para la presentación de ese libro. Bueno, eso fue en el 2005, como te digo. Después estuve 2006, 2007 en México. 2007 nos mudamos a la Argentina porque estaba Néstor Kirchner, mi mujer es argentina, y me decía, yo quiero vivir el gobierno de Néstor Kirchner. Me dice, vamos, porque ya nos planteábamos, Cancún ya nos aburrió, o sea, es muy lindo, es precioso, es paradisíaco, pero es solo fiesta, o sea, es solamente cerveza y fiesta, puro rock and roll, y eso da gusto un rato, pero no hay actividad cultural,
tampoco hay grandes escuelas, ya queríamos formar una familia y decíamos, bueno, ¿en dónde lo hacemos, verdad? Y ahí que se nos dan las ganas de probar un poco la experiencia en Argentina, ¿verdad? Entonces, 2007-2008 en Argentina, en el 2008 nace mi hija, y en el 2009, estando yo a los primeros meses, me buscan del periódico acá en Paraguay, me buscan del diario ABC y me dicen, no sé en dónde estás, pero te necesitamos acá. Necesitamos que vuelvas. O sea, ya está, ya te paseaste, claro. Ya te fuiste, ya te diste el lujo. Ahora hay que trabajar. Sí, exactamente. Entonces yo tomé vuelo, ahí desalojamos el departamento en Argentina, salimos de Buenos Aires y volvimos a Paraguay en el 2009. Estuve unos meses con ellos, pero no hubo acuerdo, o sea, no hubo acuerdo. Entonces tiré de vuelta unos lances, yo te dije, hice un montón de amigos, tiré unos lances y muy rápidamente, por suerte, me salió un trabajo en Zacatecas, en México, en un periódico como jefe de fotografía, y nos fuimos de vuelta a México. O sea, tuvimos nuestras venidas al Paraguay así por momentos, pero siempre terminamos yéndonos de vuelta, ¿verdad? Claro. Siempre por un tema laboral. Sí. Y como te digo, siempre también, afortunadamente, se dieron las cosas para que podamos volver a viajar, porque ya teníamos una hija, o sea, ya no éramos solamente mi mujer y yo, ¿verdad? Que teníamos nada más una mochilita cada uno, ahora teníamos que llevar carrito de bebé, pañales, ¿entendés? O sea, todo un equipaje mayor, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, igual fuimos y fue espectacular, o sea, fue una experiencia increíble. Lastimosamente, México está pasando por un momento difícil con la cuestión de la guerra al narco, y para el periodismo es bastante complicado, es muy riesgoso. Sí tuve experiencia bastante de cerca, digamos, con relación a la bajada de línea incluso que hay por parte de líderes narcos al periodismo, ¿verdad? De qué es lo que se tiene que cubrir y de qué manera se tiene que cubrir, qué se tiene que decir. Para el fotógrafo aún es más difícil porque el periodista muchas veces pasa desapercibido, pero el fotógrafo no. Claro. Entonces hay que saber en qué momento alzar la cámara para sacar una foto. Hay personas o personajes a quienes no podés tomarle fotos, o lugares o situaciones. Entonces se complicó un poco en la cuestión del periodismo allá, ¿verdad? Y eso me hizo salir de Zacatecas. Y bueno, te digo, todo ese periodo fue de viaje. O sea, yo salí de vuelta, fuimos a otro destino, y de ahí fuimos a otro destino, y aprovechamos para recorrer México, que en esos primeros 2 años que estuvimos en Cancún casi no recorrimos. O sea, recorrimos la península de Yucatán, pero no habíamos ido el resto del país. O sea, México es un país inmenso. Entonces, en ese periodo hicimos eso, ¿verdad? Ya entre el 2009, 2010... en el 2011 es que sale este proyecto de los migrantes, porque, bueno, como te dije, todo este viaje estaba relacionado a eso, pero en Zacatecas es un destino muy interesante para los migrantes, porque hay el tren, el famoso tren de la bestia, y qué sé yo, que pasa por todo México y que llega hasta la frontera. En Zacatecas hay una parte montañosa donde el tren se detiene, o sea, baja un poco la velocidad y le da oportunidad a los migrantes de bajarse del tren o de subirse al tren también. Entonces, empecé a ir a este lugar, un lugar determinado ahí en Zacatecas, a conversar con ellos, a que me cuenten sus historias, y ellos me cuentan una historia de un lugar hacia Tijuana, en una ciudad que se llama Mexicali, que es en Baja California, donde me dicen que hay un hotel, o sea, un lugar abandonado, que fue tomado por los migrantes, por los deportados. Entonces, a mí todo ese mundo migratorio está ampliamente documentado. Pero poca gente, yo empecé a buscar, poca gente tiene trabajos relacionados a los deportados, a las personas que ya estaban viviendo en Estados Unidos, que estaban viviendo su sueño americano y que de repente son deportados y vuelven a esa cruda realidad que era su país. Entonces, ahí escribo este proyecto, presento había una convocatoria para artistas iberoamericanos. Entonces, afortunadamente se salió aprobado el proyecto y pude trasladarme a Tijuana, Tijuana, Baja California, ahí en Mexicali, para poder desarrollar ese fotodocumental del Hotel Migrante.
Parte de todo esto que nos estás hablando, para las personas que nos están escuchando, que por ahí tengan la curiosidad de ver un poco algo de eso, ¿lo tenés publicado en alguna red, en alguna página, en algún sitio en internet? Bueno, tengo un video introductorio en YouTube, quizás simplemente poniendo Amadeo Velázquez, Hotel Migrante, se puede encontrar. Al proyecto yo lo denominé Sueños Arrebatados, entonces con esas palabras claves también se puede rastrear. Fue un trabajo bastante difundido. Lastimosamente hasta el momento no le pude dar forma de libro, es decir, no pude generar los recursos más que nada para poder, porque es un material muy amplio, o sea, tiene que ser un libro con un cierto volumen, ¿verdad? Entonces, pero sí se expuso un material que se expuso en varios países, en Europa, en Estados Unidos, acá en Sudamérica también. Seguro que van a encontrar en internet. ¿Es ese trabajo, ese proyecto que realizaste el que te dio el cupo al Festival de la Luz, el festival de fotografía más importante en Latinoamérica, que se organiza, si no me equivoco, acá en Argentina? ¿Fue con ese trabajo? Así mismo, fue con ese trabajo, exactamente. Que saliste seleccionado de un grupo o quedaste seleccionado dentro de 700 fotógrafos de todo el mundo, que no es poca cosa, se dice rápido, pero ahí hay una vivencia de 10 años de voy y vengo, de vicisitudes, porque por allí hay personas que quieren o dicen cómo hacen para llegar a este festival, a este premio, a esa foto. Bueno, por ahí hay gente que dice, bueno, yo me acuesto a dormir, mañana me levanto, salgo un día por acá cerca de mi casa, hago un par de fotos y ya estoy en un concurso internacional, ya gané un premio, ya tengo reconocimiento. Son muchas las cosas por las cuales uno pasa como fotógrafo en un momento determinado, unos más, otros menos, dependiendo qué tan tercos seamos, pero no es algo fácil. Se cuenta en este programa algo así como que muy por encimita, muy rápido, me pasó esto, me pasó lo otro, pero hay toda una serie de eventos que por allí a uno lo van marcando. En toda esta historia que nos has estado comentando hoy, Amadeo, ¿qué visión te deja de la fotografía? ¿Qué pudiste aprender de la fotografía puntualmente con toda esta experiencia que tenés, que es bastante rica? Nos queda como para hacer 10 programas más, pero vamos a tratar de sintetizar un poco para ir dándole... de paso es importante dejar con un poquito de gusto al oyente para que se sigan colgando de más programas y para otra entrevista que tengamos más adelante. Pero de esta experiencia que tuviste, que has tenido en esta experiencia, en este viaje, ¿qué es lo que más qué visión te da de la fotografía? Bueno, yo lo que más rescato del fotoperiodismo principalmente es el hecho de poder llegar a la gente. Es decir, como turista, uno tiene una visión totalmente artificial o hasta falsa incluso de los destinos, ¿verdad? Sin embargo, con el periodismo uno llega al fondo y conoce las cosas que no conoce el turista. Entonces, eso para mí fue lo máximo, ¿verdad? O sea, haber visitado ciudades que la gente por ahí visitó, Cancún, por decirte, es un lugar súper turístico, mucha gente fue, pero poca gente lo conoce como lo pudimos conocer nosotros, y eso fue gracias al periodismo, porque uno, por más que, y trabajando para medios también, porque eso también te da un respaldo y también te da herramientas, ¿verdad?, para poder llegar a ciertas cosas, porque a veces uno solo es más difícil, sin embargo, un medio te da recursos, te da infraestructura, te da por ahí un vehículo, te da condiciones para poder llegar a barrios alejados o a experiencias que difícilmente como turista uno llegaría, ¿verdad? Y también yo creo que la fotografía para mí me hizo, o sea, yo sí tenía muchas ganas de viajar, pero la fotografía también me hizo viajar. O sea, fue algo de que todo el tiempo, hasta ahora, hasta en la actualidad, yo en la actualidad sigo trabajando con la fotografía, sigo trabajando en fotoperiodismo y todo el tiempo me salen viajes. O sea, ya en este momento ya es un problema porque ya mi familia está más ampliada, o sea, tengo miles de otras ocupaciones y lograr un viaje cuesta, pero todo el tiempo afortunadamente me sigue saliendo y eso para mí es muy importante porque me sigue nutriendo todo el tiempo. Me imagino que a nivel de imágenes Latinoamérica es un hervidero
permanentemente de fotos, de imágenes representativas, de cosas de impacto, desde todo punto de vista, no solamente social, sino cultural, religioso, político, de tradiciones, de vivencias. No en vano, muchas agencias europeas o de otros continentes buscan mucho la fotografía de este lado del mundo, las historias, las vivencias. Vos que recorriste, que tenemos ese comodín con tu caso de que has recorrido buena parte de Latinoamérica, ¿considerás que es así, que Latinoamérica es un hervidero de imágenes que en otra parte por ahí como que no las vamos a encontrar? Yo creo que, mira, a veces me preguntan qué país más te gustó, ¿verdad? O qué país te llamó más la atención. Yo creo que todos los destinos son interesantes. O sea, yo creo que en todos lados hay historias. Sí, comparto de que Latinoamérica es ese realismo mágico que decía García Márquez, ¿verdad? Sí es palpable, o sea, sí se ve, hay cosas muy fotogénicas, o sea, estamos en un continente muy fotogénico, toda esa mezcla de culturas que hay con lo indígena, con lo español, y no solamente con los africanos, o sea, hay lugares, en Guatemala a mí me tocó conocer un lugar que eran garífunas. Digo, garífunas, ¿y quiénes son los garífunas? Y no son indígenas, no son mestizos, criollos, ¿qué son? Y son la mezcla del africano con el inglés y el indígena y el español. O sea, una cultura medio, son rastafaris, son muy religiosos, son todos negros rastafaris, ¿verdad? Pero están en Guatemala y no hablan español. O sea, hay una mezcla muy rica en nuestro continente, realmente es muy fotogénico, como digo, pero insisto, a mí me dan ganas de conocer Asia, también debe pasar lo mismo. Asia debe ser así muy rico también visualmente, culturalmente, África también. Realmente el que menos me atrae es Europa, quizás porque también está muy recorrido y muy difundido también. Latinoamérica todavía tiene un montón de lugares por conocer. Un poco también yo vuelvo al Paraguay también como tratando de mostrar un poco, o sea, durante todo el viaje siempre me tocó escuchar a la gente que le sorprendía conocer a un paraguayo y conocer, y háblame de tu país, no sabemos nada de tu país, ¿entendés? Entonces siempre le llamó la atención y es la primera vez que me cruzo con un paraguayo, ¿entendés? Entonces, acá mismo en Paraguay hay un montón de cosas todavía por descubrir, por difundir. Entonces, un poco estoy en esa misión también, ¿verdad? O sea, tratar un poco de mostrar un poco el Paraguay, ¿verdad? Me encantaría estar en otro destino, ¿verdad? O sea, yo no tengo tanto ya un sentido patriótico con el Paraguay, aunque es mi país, ¿verdad? Mis raíces están acá. Pero más bien yo creo que como es mi lugar de origen, sí tengo un poco las ganas en este momento de documentar un poco justamente eso, lo más escondido del Paraguay, ¿verdad? No. Y lógicamente eso pasa en casi todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y ya que me estás hablando de Paraguay, no me puedo ir sin preguntarte cómo está a nivel de fotografía Paraguay. Si bien me estás diciendo que hay mucho por conocer, sos como el tercer, cuarto fotógrafo que cuando hablamos de Latinoamérica coincide en que Latinoamérica produce muchísimas imágenes, hay muchísimos escenarios, si bien hay muchos conocidos, pero hay otros que son totalmente vírgenes, que a nivel de fotografía, de proyectos fotográficos no se ha hecho nada todavía y que hay mucho material como para seguir produciendo, cosa que es bastante positivo para los fotógrafos. En tu caso, ¿cómo ves a Paraguay desde el punto de vista de la foto? Bueno, hoy día bastante más avanzado, hay muchos más fotógrafos, hoy día hay más o menos 2 escuelas, realmente hay mucha más producción, también hay muchos más medios, o sea, toda la cuestión digital disparó también medios digitales, o sea, hay mucha más, está más competitivo, pero está mucho mejor, o sea, realmente, por ejemplo, tenemos ahí un par de referentes fotógrafos que realmente hacen un trabajo muy loable. Uno de ellos, y lo voy a mencionar, es Jorge Sáenz, es un fotógrafo argentino, es corresponsal de AP, es un amigo personal, y es un señor que le está formando a muchos de los compañeros, a muchos de los colegas. Algunos de ellos crearon
un grupo de fotógrafos, una asociación de fotógrafos que se llama El Ojo Salvaje, también lo voy a mencionar, y ellos generan mucha actividad fotográfica en términos de lanzamiento de libros, de fotolibros, de libros de autor, exposiciones. De hecho, hacen un festival de la fotografía, es el primer festival, el único que se hace, festival de fotografía en Paraguay, que se hace en septiembre, es cada 2 años. Este año se hace en septiembre. Estoy preparando, vamos a participar, voy a participar no con un trabajo mío, sino con un trabajo de mi papá. Como te dije, él también era fotógrafo, él lastimosamente falleció hace más o menos un mes y medio a causa del COVID, y no tenía mucho archivo, no era muy ordenado él, pero yo tengo un archivo de diapositivas y con eso estoy tratando estoy digitalizando, y parte de eso se va a mostrar. Estoy dando una primicia, un anuncio, no sé si por ahí porque es algo que ahora lo estamos masticando, pero hablando un poco de lo que es el festival y todo ese movimiento fotográfico, se está dando bastante más que antes, gracias a esta asociación del Ojo Salvaje, ¿verdad? Bueno, buenísimo ese dato que nos estás dando, Amadeo, de este festival. Así que ya por lo pronto, para el mes de septiembre, no sé si antes del festival o después, ¿cuánto tiempo dura el festival? Y dura casi un mes. Casi un mes. Si no es en el mes de septiembre, ya te voy a agendar por acá, es en el mes de octubre. Nos vamos a volver a poner en contacto para que nos vayas a comentar cómo fue, qué sucedió, cómo se dio este festival, qué fue lo más relevante. Vas a ser nuestro corresponsal ahí en Paraguay. Ya me estoy comprometiendo públicamente con la audiencia a través de tu persona. Y me tomé el atrevimiento. No, por favor. Bueno, la verdad es no te quiero quitar mucho tiempo, y estamos más o menos como dentro del rango del programa. Acá no tenemos condiciones, reglas ni horarios puntuales, pero sí me gusta respetar un poco el tiempo del entrevistado. No me quiero ir, Amadeo, porque son 2 preguntas obligatorias que tengo con todos los entrevistados del programa. Bueno, una, las redes sociales para las personas que te quieran visitar, que quieran ver tus trabajos. Instagram, si tenés alguna página web, más allá del libro, no hablamos mucho del libro, pero bueno, en una próxima entrevista tenés un libro, si me puedes hacer una pequeña reseña de qué trata ese libro que tenés publicado ya, y bueno, las redes sociales que tenés por allí para que la gente conozca un poquito más tu trabajo. Bueno, tengo un blog, no tengo página web, pero en WordPress, amadeovelazquez.wordpress.com. Ahí tengo como una especie de presentación un poco de mi trabajo, de lo que como autor, ¿verdad? Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube también, como te dije, tengo un par de videitos ahí. Creo que sencillamente Amadeo Velázquez, fotografía Paraguay, buscando en Google, con seguridad algo van a encontrar. Con muchísimo gusto, a mí me encanta hacer amigos y me encanta mantener amistades, las relaciones, así que con muchísimo gusto. Perfecto. Ahora sí, las 2 preguntas obligadas antes de irnos. Una, si yo llego el día de mañana a Paraguay con mi cámara de foto, ¿qué no debo dejar de fotografiar del Paraguay? Bueno, depende del interés de cada uno, ¿viste? La fotografía es infinita, o sea, hay un montón de lenguajes, ¿verdad? Sí. Así, a nivel de paisaje, por ejemplo, el Chaco paraguayo es muy importante. Yo le diría a un extranjero, tomate un barquito en Concepción, se llama en el norte de Paraguay, en la región oriental. Tomate un barquito en Concepción, andate hacia el Pantanal, por el río Paraguay, hacia Puerto Olimpo. Son paisajes todavía muy vírgenes, de los que se conserva todavía, ¿verdad? La vegetación, la fauna, la flora, un paisaje así muy, muy diferente a otros. Paraguay no tiene grandes montañas, no tiene salida al mar. Sin embargo, este paisaje chaqueño, en esa parte del río, camino al Pantanal, se ven aves fascinantes con alas de 3 metros, o sea, paisajes así, animales, cocodrilos por todos lados, o sea, cosas interesantes, guacamayos, tucanes. Entonces, a nivel de fauna y flora, el paisaje chaqueño es muy interesante, muy fotogénico. Y, lógicamente, las comunidades indígenas también ofrecen una experiencia muy interesante, tanto para uno mismo, para la vida, y también para documentarlo fotográficamente. Buenísimo. Sí. Algo que, por ejemplo, muy poco difundido son también las comunidades, los campesinos, que hay bastante,
y que están en una lucha de hace muchos años por el derecho a las tierras, al igual que los indígenas, pero los indígenas sí son como más llamativos, digamos, y tienen más protagonismo, son más visitados. Sin embargo, los campesinos no tanto. Entonces también puede ser interesante para una persona que quiera documentar algo que se ha documentado muy poco, ¿verdad? Sí, y bueno, buena esa información que nos estás dando, porque como decimos nosotros acá en el programa, nunca sabemos quién está escuchando este programa y de repente por allí le interese financiar un proyecto para algún fotógrafo, decir, voy a buscar a este fotógrafo y vamos a financiar este proyecto, que por allí puede ser una muy buena iniciativa o algo bastante interesante para cualquier fotógrafo independiente, para cualquier empresa, para cualquier organización que desee conocer y desarrollar este tipo de investigaciones desde el punto de vista de la fotografía, que estaría genial. Así que esa información que nos estás dando, buenísima. Y si hay alguien que esté interesado, bueno, ya saben que pueden empezar ubicando a Amadeo Velázquez, que es el que tiene la visión, la información y es el que da la idea. Así que por lo menos la primera opción, que se la lleve a Amadeo por dar la información en el momento. Amadeo, y la última pregunta y con esto cerramos. ¿Qué no debo dejar de probar de la gastronomía paraguaya cuando vaya? La gastronomía es muy rica, la gastronomía paraguaya. Bueno, en Argentina ya es muy tradicional comer la chipa paraguaya, pero no es lo mismo comerlo acá. Entonces, obvio que no. Hay que volver a comer. Entonces, la chipa paraguaya, la sopa paraguaya, que la sopa paraguaya está hecha de harina de maíz. No tiene nada de sopa, de caldo, es algo sólido, pero es como una especie de pastel de maíz, al igual que el choclo, el chipaguazú, que está hecho con choclo, no es de harina de maíz, sino son granos de choclo. El chipaguazú también es tradicional y es delicioso. El mbejú es una especie de tortilla de almidón de mandioca. Sí. Es un manjar con queso, con mucho queso, ¿verdad? El queso paraguay. La comida típica, y en invierno hay mucha, es cuando más oferta de comidas típicas hay, porque acá en Paraguay el 24 de junio se celebra el Día de San Juan, bueno, en todos lados, ¿verdad? Pero acá es muy tradicional y la comida de San Juan son todas estas que te estoy mencionando, ¿verdad? Hay muchas más, el pastel mandioca, que es una empanada, por ejemplo, pero con masa de harina de mandioca. Entonces tiene otro sabor, ¿verdad? Otro gusto, totalmente. Sí, y hay muchísimo, está el boriborí, no sé, hay un montón de comidas típicas y realmente hay que probar. Todas recomendadas. Y lo bueno es que no engordan tanto, porque no es harina de mandioca, no es, bueno, el maíz por ahí sí nos puede engordar un poquito, pero nos ponemos a dieta antes del viaje y así ya nos desquitamos. Exactamente. Durante el viaje no hay dieta. No hay dieta, exacto. No, hay que conocer la gastronomía, hay que comer, ni modo. Sí. ¿La mejor época para visitar Paraguay, desde tu criterio como fotógrafo? Bueno, la luz de invierno es hermosa y no hace tanto frío. En verano hace 40 grados de calor a la sombra. Entonces, enero, por ejemplo, no es el mejor momento para venir. Yo creo que entre mayo y septiembre es la mejor época. Estamos en el mejor momento. Sí. Buenísimo. La luz de invierno es hermosa. Buenísimo. Bueno, así que ya saben, oyentes del programa, si alguien tiene ganas de salir corriendo a visitar algún sitio, ahí tiene una opción. Paraguay los está esperando. Si quieren hacer algún recorrido por Paraguay y tomar fotos y hacer un buen trabajo, pueden ubicarlo a Amadeo. Amadeo, estoy acá, escuché el programa y necesito un fotógrafo para que me haga fotos durante mi viaje. También es otra opción. Aquí estamos consiguiendo trabajo por todos lados a los fotógrafos que nos dan la nota. Espectacular. Esa es la idea. Bueno, Amadeo, ahora sí te dejo. Muchísimas gracias por compartir esta hora de conversación, de vivencias, de experiencias, de tu trayectoria dentro de la fotografía, muy rica. Esperamos que los oyentes, así como a nosotros, les haya encantado este programa. Siempre descubrimos cosas nuevas, cosas interesantes de esta tan hermosa, querida y convulsionada Latinoamérica, que no nos deja de sorprender con sus imágenes, entrevista tras entrevista. Y bueno, te tengo ya anotado acá en nuestra agenda de fotógrafos, así que por allí entre septiembre y octubre te vuelvo a tocar la puerta para que nos contés cómo te fue o cómo se desarrolló el festival de fotografía ahí
en Paraguay. Es en Asunción, ¿cierto? En Asunción, sí. En Asunción. ¿De qué fecha a qué fecha? O por lo menos cuándo empieza para tenerla. No tengo todavía la fecha de inicio exactamente, pero primero día de septiembre. Primero de septiembre. Sí. Bueno, por ahí te escribo y en algún momento lo publicamos, lo damos a conocer en algún programa ya cerquita de la fecha como para que la gente siga en contacto. Amadeo, muchísimas gracias, feliz fin de semana, que te sigan llegando ideas, decimos acá, no tanto trabajo porque el trabajo a veces aburre, pero que te sigan llegando ideas para que sigas desarrollando esos proyectos, tus imágenes, tus fotos, que tengas la oportunidad de seguir viajando para conocer y ojalá se te dé en algún momento esa gran foto que uno dice, siempre me gustaría hacer tac, y se te dé, que te lleguen ideas, porque decimos, llegan las ideas, salen los trabajos y de ahí todo viene solo. Así que bueno, muchísimas gracias y nada, te dejamos entonces para que sigas disfrutando de este fin de semana. Federico, un verdadero gusto para vos, para la audiencia, un saludo enorme y bienvenidos a todos los que quieran explorar este desconocido territorio. Con mil gustos siempre van a ser bien atendidos. Bueno, muchísimas gracias, Amadeo. Fue entonces la entrevista del día de hoy. Amadeo Velázquez, fotógrafo, el primer entrevistado fotógrafo de Paraguay, está ahí en la Asunción. Compartimos entonces el día de hoy este programa, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que pueden seguir este programa, pueden ver un poquito más de imágenes y cosas relacionadas al tema a través de nuestra cuenta de Instagram, @fotoconfede, y por allí accesan al link donde están todas nuestras redes sociales. Por allí estamos reestructurando un poquito página, blog, etcétera, así que viene algo bastante interesante por allí. Quien quita, vamos a empezar a ver no solamente, ya escuchamos las entrevistas a los fotógrafos, próximamente vamos a ver fotos de los trabajos que hacen nuestros entrevistados en una web que estamos desarrollando por allí, así que pendientes porque hay cosas muy interesantes. No solamente vamos a escuchar a los fotógrafos latinoamericanos, sino que también vamos a ver a los fotógrafos, los trabajos de los fotógrafos que pasan por aquí por el programa. Así que bueno, a nuestros oyentes muchísimas gracias y que como siempre nos encontramos en un programa de corte similar. Hasta luego.